Ojo, porque el día de ayer me decían, es que la sangre presenta proteínas y por eso no se puede hacer transferencia de sangre, transfusiones de una u otra. Ah, cuidado allí, porque bueno, entiendo que cuando mencionan sangre, quiero pensar, y de hecho lo aclaramos, que se están refiriendo a los elementos formes, a esto que estamos señalando en la parte inferior de nuestro esquema de la representación del tubito del vialecito que contiene la sangre centrifugada. Porque todo esto, recordemos, es la sangre. O sea, sangre es un término muy general para hacer referencia a uno de esos tres líquidos, o más bien el líquido más fundamental, desde mi opinión. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan los demás en el organismo humano o en el organismo en general de los vertebrados o todos aquellos que presentemos este tipo de tejido conectivo especializado fluido, enfocándonos en los seres humanos. Entonces, todo eso es sangre. O sea, ya estamos hablando tanto del plasma como de los elementos formes. Entonces, cuando decimos grupos sanguíneos, no significa que exista, digo, insisto, de que la sangre A o la sangre B o la sangre O. No, 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 no. Lo que en realidad estamos haciendo referencia es a las hematies. O sea, a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Estos, número uno, son los elementos formes. Número dos, que constituyen parte de nuestra sangre. Y número tres son estos, es decir, las células, las hematies, quienes están formando, las que están presentando, como nos decía ya nuestra estimadísima Citlali, sus credenciales, es decir, la identificación con todas las demás células del organismo que nos conforman los tejidos y están presentando esas proteínas de superficie, esas identificaciones, bueno, credenciales, es para que no se les olvide. Hagan de cuenta que es como el gafet, que se cuelgan las celulitas y dicen, ah, pues yo soy un eritrocito del grupo A. En otro organismo, en otro cuerpo humano, en otro ser, en otra persona, pues va a haber otro gafet y va a decir, ah, pues yo soy un eritrocito del grupo B. En otro va a ser una combinación, ya estamos hablando de otra persona, otro paciente y grupo AB y otro paciente del grupo O. Entonces tenemos estas cuatro combinaciones diferentes. Desafortunadamente no son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Lo que mencionábamos como ejemplo. No podemos hacer una transfusión. Aquí lo vamos a explicar el por qué sucede esto. Si nos fijamos aquí en nuestro cuadro comparativo, tenemos los cuatro grupos, tanto del A, el B, AB y O. Hay diferencias entre los cuatro. La primera, en el caso del grupo A, digo, es una representación, claro está. Estos son los marcadores de las proteínas que se encuentran adheridos en la superficie de las membranas de estos eritrocitos que pertenecen a este grupo. Aquí está señalado como circulitos moraditos. Y aquí está, en la parte hasta inferior, más abajo de nuestro cuadro, dice antígenos. A ver, pregunta capciosa, porque los hemos mencionado muy superficialmente de manera general, aunque no está mal y sí deberíamos de saberlo bastante, por lo menos básico, fundamental. ¿Quién me puede explicar, a pregunta general, qué significa un antígeno? Aquí, por ejemplo, si lo relacionan, podrían explicarme, ok, bueno, de acuerdo con lo que estamos apreciando, este grupo sanguíneo del A, de la vocal A, tiene estas estructuritas representadas en forma circular de color morado. Y aquí nos dice antígenos en los eritrocitos, hematies, glóbulos rojos y dice antígeno A. ¿Qué quiere decir eso? Es ¿Alguien? como una, Un antivirus, eh, ¿no? ¿Un apellido? Bueno, esto No, escuché, perdón. como anticuerpos o antivirus, ¿no? Podría ser. Bueno, el anticuerpo es este que tenemos representado en la columna, en la fila de en medio. Ahorita vamos para allá. Por eso la pregunta capciosa. Si se fijan, los dos tienen el prefijo anti, contra, en contra de. Tenemos anticuerpo y tenemos el antígeno. Lo que nos estaba explicando, me parece que era Alejandro. Sí, es verdad, pero no es el antígeno. Lo que nos estaba definiendo, en realidad, eso es el concepto de anticuerpo. Y como lo dice, anticuerpo, pues está en contra de cualquier objeto, bueno, objeto entrecomillado, es decir, cualquier cosa que ingrese a nuestro organismo que no le pertenezca, que sea un invasor, que sea ajeno a nuestros tejidos. Entonces, para esa función, o más bien, perdón, para eso existen los anticuerpos y su función es atacar a esos cuerpos extraños. Ahora, la pregunta en realidad iba enfocada a el otro concepto. Los dos son totalmente inseparables, porque por algo existe el anticuerpo y por algo existe el antígeno. Atención, con lo que acabamos de explicar, bueno, para que ustedes lo relacionen, por ahí creo que nuestra compañerita Gloria Chanet nos quería compartir su opinión al respecto de lo que es y nos podría definir lo que es un antígeno.
por favor. Antes de... ¿Cómo supo? Pues porque la escuché, fue usted y me parece que también Sí, Alejandro pues los yo que lo participan. entiendo así como una protección como inmunitaria al, por ejemplo, con nosotros, que tengo entendido que usted le dio COVID, tenemos ya antígenos, Anti- y anticuerpos. anticuerpos, perdón. Ajá, lo que me están definiendo, atención, nada más orientándonos. Todo lo que acaban de decir estoy de acuerdo siempre y cuando lo estemos estableciendo en la categoría de anticuerpo. Sí, 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 o sea, son protección que tenemos que se producen de en el caso de los leucocitos, A granulocitos, linfocitos B. Estas son las células encargadas de la fabricación de los anticuerpos, estas proteínas clásicas que tienen la forma como de una Y. Pues de hecho aquí están precisamente. Forman conglomerados agregados. Este es un pentámero. ¿Por qué? Porque tiene 5 estructuras de Ojo, se los pueden encontrar en la literatura de varias maneras. Número uno, ojo, apelativos, sobrenombres, seudónimos, sinonimias. Pueden ser inmunoglobulinas. Atención, ¿qué es una globulina? Es una proteína que tiene una conformación muy particular, que es globular, que tiene una forma compacta. En este caso, como son proteínas encargadas única y exclusivamente para responder o activar la respuesta inmune, por esa razón, estas proteínas se les concede la denominación de inmunoglobulinas. Número dos, también se los pueden encontrar como lo que me estaban platicando, anticuerpos. Y número tres, también pueden ser consideradas proteínas de defensa. Este es menos común, no es tan frecuente, pero los primeros dos sí. Eso es para que no se nos olvide si por ahí encontramos el término o nos lo platican, lo escuchamos, lo leemos o como sea que lo estemos detectando de cualquier estímulo audiovisual. Entonces, cuando escuchemos, perdón, cuando nos enteremos de la palabra o el concepto inmunoglobulina, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, o más bien lo que tenemos que recordar o relacionar es, son las defensas del cuerpo. ¿Pero cuáles? Las proteínas encargadas únicamente de atacar los cuerpos extraños, los invasores. Ese es el anticuerpo, por eso en contra de cuerpos extraños. Para que no se nos olvide, entonces, prefijo anti, que está en contra de algo. Cuerpo, pues de aquello que está ingresando de manera que no debería de existir. ¿Por qué? Porque no es parte, es ajeno, es totalmente algo aparte de nuestros tejidos, de nuestras células, de toda nuestra configuración genética. Porque, por ejemplo, si nos infectara un procarionte, es decir, una bacteria, pues estarán de acuerdo que sus genes, es decir, su material genético no tiene nada que ver con el nuestro, es totalmente ajeno, es diferente, es incompatible. Claro, son los mismos nucleótidos, pero las combinaciones son distintas y las funciones también. Por lo consiguiente, ese cuerpo es extraño y se reconoce en el organismo porque no forma parte del mismo. Eso sería, ojo, pero vamos a definir entonces el concepto de antígeno. Si lo que me estaban explicando es el anticuerpo, ya claro, la defensa, la proteína, la inmunoglobulina o el misil, digo, si me permiten la analogía, que es destinado únicamente a funcionar para activar la respuesta inmune, es decir, llega y ahora sí se adhiere a esos cuerpos invasores, a esos cuerpos extraños que no le pertenecen al organismo. Pero ese es el anticuerpo, esto que estamos representando aquí, que tienen, bueno, aquí tienen supuestamente diferentes figuritas. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a las representaciones que se están formando en las membranas de nuestros eritrocitos que forman parte de los grupos sanguíneos que diferencian uno de otro. Entonces, eso es el anticuerpo. Yo creo que hasta ahí no hay duda. Si no, ahorita de todas maneras lo explicamos de nueva cuenta para entender el efecto antígeno anticuerpo, para cuando porque se los van a seguir topando. No sé, no me acuerdo, creo que en su programa de estudios no llevan un curso de inmunología, digo, porque tampoco no se meten mucho en ese tipo de ámbito, pero digo, conocerlo y saberlo como buenos profesionales de la salud, pues es importante. Entonces, regresando con la pregunta. Ok, ya me respondieron lo que era un anticuerpo. Ahorita lo definimos o lo complementamos un poco más con el antígeno. Pero entonces, si no es la definición esta que me compartieron del antígeno, entonces, ¿cuál es? Y atención que aquí les estoy dando pistas. Si aquí me están señalando las bolitas en color morado del grupo A, por ejemplo,
Acá me están señalando los cuadritos de color verde del grupo B y dice antígeno B. Si vamos al grupo AB, si se fijan, es la combinación del circulito y el cuadrito. O sea, por eso se le llama grupo AB, porque es la combinación de las dos proteínas que se manifiestan en estos dos grupos. Entonces aquí dicen antígenos A y B. Y finalmente, el grupo O, que es el que habíamos definido, perdón, que es el donador universal, porque este no está manifestando ningún tipo de marcador de superficie. Si se fijan, dice ninguno. A ver, yo creo que con eso más o menos nos damos una idea. ¿Por qué dice que no produce ningún tipo de antígeno la superficie del grupo sanguíneo O y los demás sí? Y están relacionándonos con estas figuritas y sus respectivos colores. Con eso más o menos, ¿qué quiere decir entonces un antígeno? Ojo, si cortamos la palabra, ya sabemos, el prefijo en contra de algo, anti como antídoto, ¿no? Que es en contra del veneno. El antiparalelo, que está al revés de como si estuviesen a como... Bueno, para no confundirlos, el caso es, si el anti es en contra de anticuerpo, ok, estoy en contra de un invasor o de algo extraño que no le pertenezca al organismo. Un antígeno, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes que eso querrá decir? A ver, ¿qué es génesis? Empezando por allí, vámonos de lo general a lo particular. Vamos a hacer una quimera. Vamos a dejar el prefijo, lo cortamos, anti. Ahí va a estar. Y si agarramos génesis y se lo pegamos y hacemos ese Frankenstein, antigeno. ¿Qué ustedes imaginan que eso quiere decir? ¿El que me produce qué? El que me produce los anticuerpos. Por eso, anti me lo produce genos, génesis, producción. Ahora, digo, lo vamos a definir mejor, nada más aquí para que vaya quedando cimentado, bien fundamentado y nos quede claro, porque están medios dormidones, yo entiendo, está bien. Entonces, cuando existe, ojo, para que pueda llevarse a cabo o activarse la respuesta inmune del organismo, primero, o sea, no se puede activar por sí mismo, porque entonces sería autorreactivo y estaríamos hablando de una enfermedad. Porque, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, a ver, recapitulando, porque también le están llevando su curso de neurofisiología. ¿Quién me puede recordar cómo se manifiesta o por qué se produce la esclerosis múltiple? Váyanse de lo general a lo particular, o si me lo quieren definir totalmente en lo específico, pues adelante, no hay ningún problema. ¿O me desconecté o sí están o qué rollo? A ver, están muy calladitos. Bueno, aquí los veo, pero no sé si están conectados. A ver, vamos a preguntárselo a nuestra queridísima Ana Karina Ramírez Belmontes. Buenos días, ¿nos escucha? Hola, profe. Buenos días. Excelente. Bueno, estamos platicando el tema del antígeno, la reacción antígeno-anticuerpo, pero antes de pasar a eso de lleno, estábamos preguntando acerca de la esclerosis múltiple, que es una neuropatía, empezando por allí. No sé si les han platicado, porque nosotros lo hicimos en su momento que estábamos en neurofisiología. Por favor, Karina, ¿nos puede platicar cómo se origina, cómo se manifiesta la esclerosis múltiple? Muy buenos días, Diego, nos da mucho gusto. Déjeme, le pongo su asistencia en lo que nuestra estimadísima Karina nos comparte su opinión. Ahí está. Y le damos a aceptar. Según yo, manifiesta como con hormigueos o con dolor en distintas partes del Ok, cuerpo. bueno, Creo. en parte estoy de acuerdo, pero sí, o sea, en realidad la respuesta que estábamos buscando es por qué se produce, no cuáles son sus síntomas. Ah, perdón, Diego, ¿algo estaba Porque compartiendo? Ah, bueno. No es la desmielización eh, y es autoinmune. Ok, excelente. Fíjese nada más, ahorita regresamos con Karina. Le acaban de dar una pista importantísima, fundamental y clave. Número uno, dijimos, es una neuropatía. Número dos, es desmielinizante. Y número tres, por ahí se mencionó la palabra fundamental, autoinmune. Entonces, regresando con usted, estimadísima Karina, sí, estamos de acuerdo que es los síntomas, las manifestaciones, que puede haber hormigueo, que adormecimiento, que debilitamiento, mialgias, etcétera, etcétera. Ok, parte de los síntomas involucrados en la manifestación
de lo que conocemos con esta neuropatía de esclerosis múltiple. No obstante, su etiología, su etiopatología, es decir, ¿qué lo está originando? Ya nos dijeron, es autoinmune, número 1, y es desmielinizante. Por lo consiguiente, ¿se acuerda, Karina, por favor, por qué se desmielinizan, en este caso, los axones de nuestras neuronas del sistema nervioso central? ¿Qué quiere decir que sea autoinmune? Empezando por ahí, con eso lo responde todo. Auto, ¿qué quiere decir? Y no estoy hablando de los vehículos, de los carros, de los que usamos para movernos. Les decimos así porque le faltaría el sufijo automóvil, ¿verdad? Pero de hecho no es tan raro, no es tan frecuente, ni tal vez Maja nos podría orientar si por allá les dicen más autos a los carros o les dicen vehículos. No sé. Para nosotros, bueno, yo no le digo auto, yo le digo carro, ¿verdad? La mayoría yo he escuchado que todos utilizamos esa palabra. Pero en sí, en el prefijo auto, ¿qué quiere decir auto? Para luego contestar inmune. Karina, por favor, si no, no se preocupe, ahorita elegimos a alguien más. ¿Se da por vencida? Usted es bien luchona. Auto es que él mismo lo hace, algo así, ¿no? Efectivamente, que es propio. No necesito de terceros, ni de fuentes externas, ni nada. Yo mismo. Yo me automóvil, me muevo por mí mismo. Autosuficiente. Yo soy el que se encarga de mantenerme a mí mismo. Ahora, entonces, autoinmune, ¿qué querrá decir eso, Karina, por favor? O sea, es más, le vamos a dar una pista. No estoy teniendo ningún invasor externo de ningún tipo, ni porque sea una proteína polen o algo que se me haya introducido de manera accidental en alguna cortadura. No es un procarionte, no son eucariontes como protozoarios ni hongos. Nada de eso me está produciendo la respuesta inmune. Por lo consiguiente, como no son agentes ni factores externos, ¿quién entonces me está desencadenando que me esté produciendo esta alteración, esta neuropatía autoinmune? Yo mismo me ataco. Efectivamente, autoinmune, yo mismo me lo estoy produciendo. ¿Por qué razón? Puede ser por genética, puede ser por predisposición, precisamente. Realmente la etiología aún está en debate, está en discusión, pero se produce. Ese es el problema, ese es el inconveniente. Claro, hay terapias que procuran aminorizar o reducir esta respuesta inmune, autoinmune, pues para que los efectos no sean tan, pues tan significativos, más bien tan importantes o tan acentuados. Entonces, regresando ya, bueno, para terminar de definir, pues sí, esclerosis múltiple es, ojo, es sistema nervioso central. A ver, pregunta capciosa, a ver si se acuerdan y si lo tienen por ahí o se los explicaron en neurofisiología también. Así como tenemos una neuropatía desmielinizante del sistema nervioso central, tenemos otra desmielinizante del sistema nervioso periférico. Y si lo comentamos y lo explicamos varias veces. Si a la del sistema nervioso central le conocemos como esclerosis múltiple, a la del sistema nervioso periférico, ¿a esa cómo le llamamos? ¿El síndrome de quién? Pregunta general. Exactamente, Guillain-Barré. ¿Y cómo se manifiesta? Es decir, ¿cuál es su etiología? ¿Cómo se produce esta neuropatía? Por favor, Diego. Es decir, el síndrome de Guillain-Barré. También es desmielinizante, pero es de las Schwann, Células de... células de Schwann. Efectivamente, ahí está, ya lo tienen. Recapitulando nada más, y también, ojo, los dos tipos de neuropatía del sistema nervioso central y el periférico desmielinizantes, es decir, estamos atacando la neuroglía. Ya nos recordó Diego que la del sistema nervioso periférico, esas son las que les denominamos como las células de Schwann. Pero entonces en el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman esas células de la neuroglía que se encargan de la mielinización de los axones de las neuronas? Pregunta general. ¿Cómo dijimos que se llamaban? Oligodendrocitos. Efectivamente, entonces, para cerrar y terminar con la idea, en el caso de los oligodendrocitos, estos son atacados por anticuerpos producidos por nuestro propio sistema inmune, es decir, los linfocitos, bueno, leucocitos, agranulocitos, linfocitos B, que son los encargados de la producción de las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos o estas Ys que llegan y empiezan a hostigar a la neuroglía, si es sistema nervioso central oligodendrocito. ¿Qué nos va a producir? Esclerosis múltiple, esta neuropatía desmielinizante.
De la misma manera, vámonos al sistema nervioso periférico, es exactamente lo mismo. Se están produciendo anticuerpos que nos están hostigando, molestando y desmielinizando los axones de las neuronas del del sistema nervioso periférico, en específico la neuroglía que se encuentra ubicada en esa parte, en esa región, en esa sección anatómica del tejido nervioso. Ahora sí, las células de Schwann, punto y seguido. Entonces, ahora regresemos con el concepto de antígeno. En este caso, ojo, pregunta capciosa, cuando es una respuesta autoinmune, ¿quién es el antígeno? Para ponerlos a pensar. ¿Por qué me están atacando a la neuroglía? Eso es una clave. ¿Quién sería el antígeno y quién es el anticuerpo? Creo que el anticuerpo queda claro. ¿Sí me explico con la pregunta? Bueno, inciso A. ¿Quién es el antígeno en las neuropatías autoinmunes como esclerosis múltiple y el Guillain-Barré? Inciso C. O inciso, sí, porque es la misma pregunta. Entonces, ¿quién es el anticuerpo? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Quién es el antígeno? ¿Quién es el anticuerpo en estas respuestas autoinmunes? Porque ya vamos a pasar a las invasiones de procariontes, por ejemplo. Bueno, ahí les va. Por favor, Diego, tú de Rescue. Perdón, lo escuchamos entrecortado. Bueno, yo lo escucho entrecortado. El linfocito T. No, bueno, en este caso, los que están produciendo los anticuerpos, dijimos sí, los leucocitos, agranulocitos, linfocitos, en este caso B, porque los linfocitos T o son helper, según el Adelante, por favor. No, es que ladró mi perro. Ok. No. Bueno, sí, los linfocitos, pero en este caso específicamente los B. Ok, estos son los que nos van a estar produciendo los anticuerpos. Ok, bueno, este es el anticuerpo, la inmunoglobulina que va a llegar y va a atacar a la neuroglía. Ojo, que les acabo de dar la respuesta a las dos preguntas. Por lo consiguiente, bueno, ya quedó claro quién es el anticuerpo, quién lo está produciendo y a quién está atacando. Entonces, ¿quién es el antígeno en esta respuesta autoinmune? ¿La neurona? ¿O la neuroglía? ¿O quién? La neuroglía. Efectivamente, para que les quede claro. Y si estamos hablando del Guillain-Barré, ¿quién es el antígeno? Ya nos dijo neuroglía, pero ¿cómo se llama esa célula de la neuroglía del sistema nervioso periférico? Karina, por favor, o quien quiera. Daniela, creo que iba a contestar. ¿Cómo va la pregunta? No la entendí. ¿Quién es el antígeno en la respuesta autoinmune del síndrome de Guillain-Barré? Entre paréntesis, del sistema nervioso periférico. Ya nos dijo, la neuroglía, estoy de acuerdo, pero vamos a específico un poco más. ¿La Adelante, célula de Daniel. Schwann? Efectivamente, exacto, ojo, no lo dude. ¿Por qué? Porque lo está relacionando, ya le está quedando claro. Bueno, a todos, o espero que así sea. Anticuerpo, yo creo que no hay dudas. Es la inmunoglobulina, la proteína, esta Y que llega y está afectando y alterando pues todo lo que considera que es el invasor. En este caso no estamos hablando de ningún tipo de infección, estamos hablando de una respuesta autoinmune. Yo solito me la estoy produciendo. Por la razón que sea, estoy produciendo anticuerpos en contra de mis propias células. En este caso, que estamos enfocándonos en el síndrome del Guillain-Barré, que es una neuropatía del sistema nervioso periférico, entonces quien está afectando es a la neuroglía. Por lo tanto, ¿en qué categoría cae uno? Bueno, anticuerpo, pues queda claro, ¿no? La inmunoglobulina que es producida por los linfocitos B, todo bien. El antígeno, el que me está produciendo la respuesta, el que lo desencadena, el iniciador, el que lo comienza. Eso quiere decir antígeno. En este caso, por alguna razón, es la neuroglía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las neuropatías, específicamente del síndrome del Guillain-Barré. Llegan los anticuerpos y se le pegan y empiezan a hostigar y lastimar a nuestra neuroglía, es decir, a las células de Schwann. Por lo consiguiente, si están adheridas a los axones de nuestras neuronas del sistema nervioso periférico, se desprenden. Acuérdense que las células de Schwann, una sola, tiene el potencial y capacidad de recubrir únicamente una porción del axón de las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces, cuando llegan los anticuerpos y lo están hostigando, lo lastiman, pues se despega. Es decir, se desmieliniza. Esta es la respuesta autoinmune del anticuerpo a su antígeno. ¿Quién está produciendo el antígeno en este ejemplo?
La neuroglía del sistema nervioso periférico, que es lo que conocemos como las células de Schwann, se desmieliniza y aparece ¿qué cosa? La neuropatía que hemos determinado como el síndrome de Guillain-Barré. De la misma manera, si no fuera el sistema nervioso periférico y fuera el central, se están desmielinizando los oligodendrocitos. De la misma manera, ¿quién es el antígeno en la esclerosis múltiple? Bueno, el anticuerpo, pues ya sabemos, ¿no? Estas y llegan, ¿no? Vamos a dejarla de lado. Entonces, ¿quién es el antígeno en la esclerosis múltiple? En esta respuesta autoinmune. Ya lo saben, nada más es cuestión de decir el nombre de la neuroglía. ¿Cómo se llama entonces? Lo acaban de decir hace un ratito. ¿Cómo se llama esa célula de la neuroglía que se encarga de la mielinización del sistema nervioso central? Oligodendrocito. Y entonces ese es el antígeno. ¿Por qué? Porque me está iniciando la respuesta inmune, por la razón que sea, para no meternos en tantos problemas. Yo digo que es más por cuestión genética, ¿verdad? Pero, para dejarlo en sencillo, el antígeno, en este caso, ahora enfocándonos únicamente a la esclerosis múltiple, neuropatía del sistema nervioso central, se producen los anticuerpos, detectan a la neuroglía, al oligodendrocito, llegan, se le pegan, lo hostigan, lo lastiman, se despega, o bueno, se desmieliniza más propiamente, ocasionando que se esté manifestando, ahora sí lo que nos platicaba nuestra estimadísima Karina, de los síntomas de la esclerosis múltiple. Punto y seguido. Ahora entonces, si les preguntase, pregunta general, ahorita para que se vean en su receso, ¿qué es un antígeno? ¿Qué me pueden compartir de todo lo que acabamos de... ojo, no necesariamente autoinmune, ya en términos generales. ¿Qué es un antígeno? ¿Es el que produce los anticuerpos? Oh, bueno, es confuso, porque puedo decirle que sí, pero también puedo decirle que no, porque entonces el antígeno ¿Manda la produce... orden? Ajá, exacto, eso es un poquito más orientado, pero está bien, Karina, nada más nos orientamos un poquito más. O sea, sí produce los anticuerpos porque es la respuesta, la consecuencia, que es lo que está manifestando. Ahora sí, en el caso de los linfocitos, porque bueno, si la pregunta fuera específica y les preguntase o la cuestión fuera, ¿cuál célula del sistema inmune produce anticuerpos? Ah, bueno, entonces en ese caso, primero que nada, estamos hablando de vámonos de lo general a lo particular. Número 1, leucocitos. Bueno, no, perdón, más atrás. Están en la sangre, todo lo que conocemos como sangre. Ya dividimos el plasma y elementos formes. Esos elementos formes, uno de ellos son los leucocitos. Leucocitos que dividimos en dos. Agranulocitos, porque no presentan estas vesículas de almacenamiento de sustancias químicas, y los que sí los tienen, es decir, los granulocitos. Entonces, enfocándonos en los primeros, es decir, agranulocitos, vamos a tener linfocitos. ¿Cuáles? Tanto los T como los B. Los B son los que nos van a estar fabricando los anticuerpos. Por eso le decía a Karina, sí y no con su respuesta, porque si la pregunta es ¿qué célula produce los anticuerpos? Entonces en realidad está mal, porque eso no hace el antígeno. El antígeno es el que desencadena, es distinto, todo el fenómeno, toda la actividad de la respuesta inmune. Pero quien produce los anticuerpos, más estrictamente hablando, específicamente, son los leucocitos, linfocitos B. Y entonces el antígeno, así como nos comentaba nuestro estimadísimo Diego, es el responsable de que se lleve a cabo todo este fenómeno de producción de anticuerpos. Por eso le decías, es confusa su respuesta, pero puede ser sí y puede ser no. Pero para orientarnos ahora sí nos quede claro, el antígeno, hablando para que a lo mejor es más sencillo decir con un invasor, el procarionte, pues imagínense un hongo, un protozoario, una amiba, quien sea que ingrese a nuestros tejidos, a nuestro organismo, a nuestro sistema, inmediatamente es detectado, porque para empezar no presenta las credenciales, es decir, los marcadores de superficie que todas nuestras células manifiestan, porque todas tienen el mismo material genético, el mismo ADN. Y como los invasores, ya cualquier otra célula externa, ajena a nosotros, a nuestro organismo, no tiene esas identificaciones, pues no entiende nada de eso. Como son seres unicelulares, por ejemplo, en el caso de procariontes, pues entonces ellos no les interesa formar parte de tejidos, no están organizados, son células de vida libre, es decir, independientes una de la otra. Claro que se replican por fisión binaria, son mejor y más eficientes en el método de propagación, pero tienen marcadores total y completamente, tienen
credenciales diferentes. Hagan de cuenta que ya sabemos, todas las células de nuestro organismo tienen su gafet, y cuando llega un invasor, pues tiene un gafet diferente, de diferente color, de diferente forma. En este caso son diferentes proteínas, ¿verdad? Más propiamente. Entonces, ese invasor es el antígeno. Y ojo y atención, que no necesariamente tiene que ser una célula, ¿eh? Puede ser un fragmento de una proteína, que sí puede ser el polen, que sí puede ser cualquier otra. En este caso sí es importantísimo que sea una biomolécula, específicamente aminoácidos. Atención, ¿por qué? Porque son las unidades básicas que conforman a las proteínas, pero para no confundirlos, dejemos en el invasor una célula procarionte, unicelular, o puede ser un protozoario, puede ser un hongo. Así de sencillo. Entonces llega, lo detectan, y entonces eso, gracias a la detección del antígeno, o sea, el invasor entre paréntesis, este es el que desencadena ahora sí toda la respuesta inmune. Y ya lo que nos compartía nuestra estimadísima Karina, el que produce los anticuerpos, pues ya sabemos, elementos formes, leucocitos, agranulocitos, linfocitos B. Llegan y le dicen, por ejemplo, el linfocito T helper, o el que auxilia, no me acuerdo cómo es en español, discúlpenme, pero me acuerdo más del anglicismo. El helper llega y le dice al linfocito B: oye, ¿sabes qué? Llegó un invasor, tenemos una infección de procariontes. Mira, te traigo un fragmento que un macrófago destruyó para que lo reconozcas y produzcas anticuerpos específicos para estos compuestos, para estas proteínas que forman parte de la estructura de estos invasores. Entonces el linfocito B dice: no te apures, déjame lo proceso, déjame trabajar, déjame hago la vacuna. Y empieza la producción de anticuerpos. Salen ahora sí en circulación en búsqueda de estos misiles teledirigidos, llegan y se van adheriendo, se van acoplando a las superficies, en este caso de los procariontes. Y eso es exactamente lo que conocemos como el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Quién es el antígeno? El que me inició toda la cadena de la respuesta, es decir, toda la actividad inmune, desde su reconocimiento, posterior fabricación de anticuerpos, hasta que estos salen a circulación, llegan y entonces erradican, o por lo menos neutralizan, para que ya no sigan proliferando, y entonces lleguen los demás leucocitos, ejemplos, leucocitos A, granulocitos, macrófagos. Hagan de cuenta que el anticuerpo es como si fuera una alarma. Se le pegan a la superficie de los procariontes y empiezan a decir: aquí estoy, aquí agarré uno, aquí está, destrúyanlo. Entonces llegan los macrófagos, hacen su función, lo fagocitan, lo lisan, lo destruyen y escupen todo su contenido para que ya esté completamente inerte y no se siga propagando. Pero si quieren ahorita lo seguimos explicando. Pero en términos sencillos, entonces, el antígeno es todo ese cuerpo extraño, que bien puede ser una célula, puede ser un fragmento de proteínas, que están desencadenando la respuesta inmune. ¿Quién es el anticuerpo? Esta inmunoglobulina producida por los linfocitos B, encargadas únicamente su función de atacar específicamente a esos antígenos, como por lo que mencionábamos del autoinmune, pues ataca a nuestras propias células, a nuestros propios tejidos. Ese sería la autoinmune. Y el que normal, de manera convencional, para lo cual están diseñados y para lo que funcionan, el complejo antígeno-anticuerpo, ejemplo procarionte de una infección, se producen los anticuerpos y llegan y lo tratan de erradicar y de neutralizar. Por ahí estábamos interactuando y estábamos explicando por qué se imaginan ustedes. Ya nos dieron una pista, la cual es total y completamente cierta. ¿Por qué en el caso de las biomoléculas, atención, bueno, entrecomillado biomoléculas, se les concede este apelativo? Porque como están conformando parte de nuestras células y de todo nuestro organismo, no es que estén vivas, pero gracias a ellas vivimos, ¿verdad? Entonces, bueno, se entiende. Entonces, de estas tres, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, ojo que en el caso de los carbohidratos y lípidos, fundamentalmente están constituidos por CHO. O sea, no yo como argentino, boludos. No, perdón, boludos, ya ven que boludos se puede. Sí, hay mucha confianza, es como decirnos güey, ¿no? Aquí con nosotros en los mexicanos. Pero más bien, pibes. No me refiero como a los argentinos de yo. Sino en el caso de CHO, CHO, que dijimos que eran cuáles átomos en los que están conformando los lípidos y los carbohidratos. ¿Qué átomos son esos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, en el caso de lípidos y carbohidratos, únicamente sin el nitrógeno. Ahora sí, cuando vayamos cuando estemos mencionando a a las proteínas, aminoácidos, ahí sí es chon,
con la terminación consonante N, que es el nitrógeno. Entonces, nos enfocábamos en proteínas y les preguntaba, ¿por qué se imaginan ustedes que la respuesta inmune esté muy enfocada, que esté muy focalizada a únicamente la detección de aminoácidos, es decir, proteínas? Por ahí nuestro estimadísimo Diego nos dio una pista y nos compartió y nos dijo, lo que pasa es que en el ADN de los seres vivos, bueno, lo estoy desarrollando un poquito, ¿verdad? Pero entendí que esto lo quiso compartir, que todos los seres vivos, es decir, todas las células, desde procariontes hasta eucariontes, tenemos en común que compartimos los nucleótidos, que son la información donde se almacena la síntesis de las proteínas. O sea, no es de que de los nucleótidos salgan proteínas, tiene que hay un paso intermedio. Nos comentaba nuestro estimadísimo Diego que la replicación, bueno, en realidad no, porque replicar significa repetir nucleótido a nucleótido, pero siguen siendo nucleótidos, esto no es una proteína. Es más, es un azúcar, es una base nitrogenada, pero para no entrar en tanta físico, en bioquímica. El caso es, para traducir, para cambiar el lenguaje de nucleótido a aminoácido, hay un paso intermedio que ya conocemos, que es a lo que le denominamos como la traducción, que se traduce, es decir, el RNA mensajero, es decir, el ADN monocatenario, que se rompió en un fragmento que es una sola cadenita, que a partir de allí, ese es el molde, esa es la base que va a ser traducido de nucleótido a aminoácido. Por esa sencilla razón que compartimos con todas las células, con todos los seres vivos, tenemos nucleótidos que se traducen en proteínas. Por esa razón está muy entonado, muy acentuado y enfocado nuestro sistema inmune al reconocimiento de proteínas ajenas, externas a nuestra propia configuración, porque inmediatamente se está interpretando que hay células invasoras que no forman parte del organismo. Por esa razón, se tienen que detectar proteínas o fragmentos de estas que pudieron haber formado parte. Ah, esa era la otra pregunta. A ver, entonces, bueno, queda claro el por qué se enfoca más a proteínas y no a carbohidratos y no a lípidos. Entonces, ¿cuál dijimos que era el mayor constituyente estructural de las células? ¿Sí queda clara la pregunta? Pregunta general. La repito. ¿Qué encontramos en mayor proporción, hablando de biomoléculas, en una célula? Ya sea procarionte o eucarionte o cualquiera de nuestras células somáticas. ¿Qué es lo que encontramos? Así, por ejemplo, en el caso de la sangre, lo que hay en mayor proporción es plasma. Entonces, ¿qué biomoléculas se encuentran en mayor proporción en las células? ¿Sí me explico o no queda claro? Efectivamente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir que nos compartió Diego. Nuestras proteínas las vamos a traducir desde los nucleótidos, es decir, desde nuestro ADN, nuestro material genético. Y no solo eso, claro que también toda su conformación, ejemplo, el citoesqueleto, de lo que le da forma, motilidad a nuestras células o a las células en general, están conformadas por proteínas, estas estructuras, recordemos nada más ahí rápidamente recapitulando. Entonces, por esas sencillas razones, número uno, compartimos con todos los seres vivos la traducción de nucleótidos, aminoácidos que configuran las proteínas. Y número dos, el mayor componente estructural de todas las células, es decir, todos los seres vivos, son efectivamente las proteínas. Así de sencillo. Ahora, entonces, regresando yo creo que con todo esto que acabamos de comentar y platicar y explicar, se puede entender ahora sí perfectamente bien nuestro cuadro comparativo con los grupos sanguíneos de los seres humanos. Entonces, en la primera columna tenemos los tres componentes, que es, ok, en este caso las hematies o los eritrocitos, que son los cuatro grupos que conocemos como, entrecomillado, grupos sanguíneos. Pues sí, ¿por qué? Porque son elementos formes y son los que se encuentran en mayor proporción disueltos en el plasma. Pero bueno, nosotros como ya lo entendemos y ya lo dominamos muy bien, cuando decimos grupos sanguíneos, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a los marcadores de superficie que se presentan, que se manifiestan, ojo, desde la traducción del ADN de nuestra configuración genética a la superficie de las membranas, en este caso de los elementos formes que conocemos como eritrocitos. Estos van a tener una credencial o una identificación muy particular que le pertenece a ese organismo, a esa persona, a ese paciente muy en particular. Entonces, el eritrocito, cuando decimos, ya queda claro,
Grupo sanguíneo, que si es el A o el B o la combinación AB o el O, en realidad ya sabemos que estamos hablando de eritrocitos. Se acabó, así de sencillo. Entonces, si se fijan, primer columna del siguiente componente dice anticuerpos. Estos son los que se encuentran, ojo, porque nos estamos refiriendo al paciente o a la persona, por ejemplo, su servidor, que tiene grupo sanguíneo, que tiene eritrocitos que están expresando marcadores de superficie, es decir, proteínas que caen en la categoría del grupo A. Yo voy a tener en circulación de manera normal, convencional, siempre, todos los días, anticuerpos en contra de... bueno, ahorita vamos para allá, para no confundirlos, para seguir explicando cómo está este cuadrito. Entonces, en términos sencillos, por ejemplo, ¿no? Pongo mi caso, su servidor tiene grupo sanguíneo A, es decir, presento unas credenciales en mis eritrocitos específicas de mi organismo. Se acabó. Por lo consiguiente, mis anticuerpos que van a estar en circulación, los de forma innata, normales, sin que tenga que haber una respuesta inmune que haya sido desencadenada, que están de patrullaje, vamos, siempre voy a presentar anticuerpos en contra de los eritrocitos que tengan un antígeno, bueno, perdón, anticuerpos que van a estar en contra del grupo sanguíneo B. Ahorita quédense con esa idea. Ya a mí no me pueden transferir, no me pueden hacer transfusión del grupo sanguíneo B, porque me matan, porque mi respuesta inmune se va a sobreexpresar y es a lo que le llamamos un ataque anafiláctico, las famosísimas anafilaxis, que básicamente esto quiere decir una respuesta inmune sobreexpresada, exagerada, que pues nos puede llegar a causar realmente un paro cardíaco. Ese es el problema de estar haciendo transfusiones de grupos sanguíneos incompatibles. Dependerá también, digo, si somos muy hipersensibles a los famosos alérgicos, no es otra cosa más que ellos están, entrecomillado, más sensibles o más capacitados, depende de cómo se quiera ver, para la respuesta inmune. La sobreexpresan de una manera muy exagerada, bueno, desde mi muy humilde opinión. Entonces, desafortunadamente, su característica los vuelve alérgicos, es decir, que se sobreexpresan la actividad inmune. Entonces, punto y seguido, grupo sanguíneo A o eritrocitos que presentan este marcador de superficie que cae en la categoría del grupo A, como en el caso de su servidor. A mí no me pueden poner sangre del grupo B, ahorita vamos para allá. Por lo consiguiente, así como se está representando aquí, en la superficie de las membranas de los del grupo A, bueno, en circulitos morados, ¿no? Para cuestiones didácticas. Aquí se ve antígenos en los eritrocitos. Estos son los GAFET, son las credenciales que tienen adheridas en la superficie los eritrocitos del grupo A. Aquí representado, insisto, como un circulito morado. Por esa razón, entonces, si se fijan, antígeno del grupo A. Por eso les insisto, a ver, de nueva cuenta, tercera vez, yo creo que ya nos queda claro. ¿Qué es un antígeno? Pregunta general. Con todo lo que ya dijimos, que de las biomoléculas y que es... Adelante, perdón. Que era Karina, ¿verdad? Quien estaba participando. Se nos cortó, o me desconecté sin fijarme, sin darme cuenta. No. Bueno, vamos a seleccionar entonces a una valiente o a un valiente. Perdón. A ver, vamos a seleccionar a nuestro estimadísimo César. Daniel Sandoval Domínguez, bienvenido, buenos días. Aprovechando el Inter, en lo que seleccionamos a César. Ya se conectó Alex, Flores Heredia, Claudia Fabiola, Daniel, ya lo vi que está por aquí, y Carol, ¿no saben si se conectaron? Si no, bueno, pues entonces seguimos con la interacción de las preguntas. César, buenos días, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Perfecto, por favor, César, entonces, ¿qué dijimos que era un antígeno? Una molécula que desencadena la respuesta inmune. Excelente, muy bien. Está bien, no pasa nada. Lo de molécula, pues es un conformado de varias cosas, pero principalmente tiene que haber proteínas. Ahí lo que estábamos explicando. Pero está bien, en idea general está perfecto, para que no se nos olvide. Desencadena la respuesta inmune. Muy bien. Entonces, acá lo que estamos apreciando en nuestro cuadrito, vamos a darle maximizar. El antígeno, es decir, este componente, este factor, este marcador de superficie, que es una proteína que se encuentra en la membrana de los eritrocitos de todos los diferentes grupos sanguíneos, va a actuar como un antígeno, o sea, el que me va a desencadenar, me va a producir, el que va a iniciar
la respuesta inmune del organismo de donde se le está transfiriendo o realizando la transfusión sanguínea. Entonces, si se fijan, si a mí me introdujeran sangre del grupo B, pues me matan. Pero si me introducen, en el caso del grupo, por eso el grupo O es el donador universal, porque ahí sí no hay ningún problema. Mis anticuerpos no van a reaccionar de ningún tipo ni de ninguna manera con el grupo O, porque no tienen antígenos de superficie. Aquí dice, ninguno. No hay ni circulitos morados, no hay ni cuadritos verdes, y este puede ser recibido por todos los distintos organismos, así sea que presenten el grupo A, el grupo B o la combinación AB. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no tiene estos desencadenadores, estos iniciadores que comiencen las respuestas inmunes que produzcan la anafilaxis. Simple y sencillamente, gracias a esa característica que no tienen esas credenciales o esos marcadores de superficie, se pueden incluir en cualquier organismo del grupo sanguíneo del que sea. Desafortunadamente, en el caso de los demás, no es así. ¿Por qué? Porque tenemos estos antígenos. Por ahí creo que alguien nos está comentando. ¿Presente, Karina? ¿O alguien levantó la mano? No sé. Soy yo, profe Fabi. Joeseptel, muy buenos días, bienvenida. De hecho, ya estábamos aquí aprovechando el Inter. Entonces, ya llegó Alex Flores Heredia. Aquí ya está Claudia Javiola. ¿Y Valadez Plazola Carol? ¿Tampoco no han llegado? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Entonces, si me lo permiten, vamos de nuevo a cuenta para acá. Ahí está. Entonces, ahora, en el caso del grupo B, por ejemplo, de la misma manera que en el caso anterior de los del grupo A, también va a estar fomentando, tiene presente otros marcadores de identificación que se encuentran adheridos a las membranas de los eritrocitos. En este caso, representados por figurita del cuadrito verde. Este es el famoso antígeno, que es el que va a producir la respuesta inmune si llegase a introducir a mi organismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo, y viceversa también, yo tengo los anticuerpos en contra del antígeno de los marcadores de superficie de los eritrocitos del grupo B. En términos sencillos, voy a desencadenar una respuesta inmune porque va a reconocer mi organismo que hay un invasor que se encuentra circulando en sangre. ¿Por qué? Porque no reconocen a esos eritrocitos. Obviamente, ¿por qué? Porque tienen otras credenciales, tienen otras identificaciones. Entonces, inmediatamente para eso está diseñado nuestro sistema inmune, reconoce al invasor y empieza a producir la respuesta. La activa y se desencadena todo lo que tiene que suceder para la erradicación, pues en este caso de los invasores que nosotros introdujimos de buena fe. ¿Para qué? Pues para obviamente restablecer la volemia de un paciente que pueda estar requiriendo porque se le está disminuyendo el volumen sanguíneo, pero no nos dimos cuenta, digo, sería muy torpe, ¿verdad? Pero que le estén introduciendo estos invasores que el propio paciente va a estar generando anticuerpos para que desencadene la respuesta inmune. En el caso del grupo AB, estos, afortunadamente, porque como tienen las dos credenciales, pueden recibir tanto de un servidor como de todos aquellos que tengan y presenten el grupo sanguíneo B. Bueno, cuando decimos grupo sanguíneo ya sabemos que hablamos de eritrocitos, digo, para no estarlo repitiendo. Entonces, en el caso de los AB, pues ellos tienen, mira, pues yo soy A y soy B al mismo tiempo, por lo consiguiente, yo puedo recibir de todos también. Esa es la ventaja de los AB. Pueden recibir grupos sanguíneos O, pueden recibir grupos sanguíneos A y pueden recibir grupos sanguíneos B, o inclusive AB. ¿Por qué? Pues porque tienen estas combinaciones sin ningún problema. En el caso del grupo O, bueno, pues aquí desafortunadamente el organismo no puede recibir ni del grupo A ni del grupo B, ni mucho menos AB, obviamente, ¿verdad? Porque es la combinación de los dos. Aquí sí, estos desafortunadamente solamente pueden recibir grupos sanguíneos O, porque no tienen ningún marcador, no hay ninguna credencial, no hay ninguna identificación en la superficie de estos eritrocitos. Por eso, como los convierten en donadores universales, desafortunadamente no son receptores universales. Únicamente su propio grupo sanguíneo lo puede recibir, porque si no van a desencadenar, aquí están los anticuerpos, están patrullando. Si nosotros les introducimos y hacemos la transfusión del grupo A o del grupo B, o la combinación, no pasa nada, entonces los vamos a matar. Bueno, soy muy extremista, ¿verdad? Pero puede desencadenar una tragedia y puede llegar a ocurrir el deceso de un paciente al cual, si tiene un grupo sanguíneo O,
y estamos introduciendo de otros grupos sanguíneos. Recuerden, el O, pues sí, es el donador universal, pero no a la inversa, a lo contrario, el antónimo no es el receptor universal. Solamente puede recibir grupo sanguíneo O y se acabó. Porque si no, los anticuerpos entran en acción, se desarrolla toda la respuesta inmune y ahí acabamos con el organismo, con el paciente en cuestión. Entonces, recapitulando, a ver, ¿quién me puede explicar? Pregunta general, si no, ahorita agarramos a alguien. ¿Qué es el complejo antígeno-anticuerpo en el caso de las transfusiones sanguíneas entre grupos distintos? Ahí están las respuestas, nada más habría que relacionarlo. ¿Algún valiente o alguna valiente? Si no, ahorita seleccionamos a alguien. ¿Queda clara la pregunta? ¿Alguien me puede explicar qué es el antígeno-anticuerpo en el caso de los grupos sanguíneos? Ahí está. Nada más es cuestión. Ah, lo que pasa es que un grupo este y el otro y tiene y presenta y forma y hace. ¿Sí me explico? Si no, a ver. Ah, ya sé. Bueno, aunque no va a estar, ya sabemos, ¿verdad? Fernanda, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sigue desayunando? ¿Se nos escapó? ¿Se nos fue? ¿O está presente? Bueno, no es ninguna novedad para nadie, ¿verdad? No está. A ver, entonces, ¿quién me falta que no le haya preguntado? Mm, mm, mm. Yesenia, Yesenia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Perfecto, nos da muchísimo gusto que haya respondido al llamado. Por favor, Yesenia, la pregunta para usted que nos pueda compartir, explicarnos a todos, por favor, porque tenemos la duda. ¿Qué significa el complejo antígeno-anticuerpo en el caso de los grupos sanguíneos, por favor? ¿Por qué no podemos transferirle, por ejemplo, de los distintos grupos que existen A, B o su combinación a los que presenten un grupo sanguíneo del tipo O? ¿Por qué sucede eso, por favor, Yesenia? Y ahí tiene la respuesta, ¿verdad? Nada más hay que estructurarla y decirla y acomodarla. Pues por los anticuerpos de la Ok, propia sangre, de los leucocitos. bueno, los leucocitos, agranulocitos, específicamente linfocitos B, son los que nos van a estar fabricando, produciendo y mandando a circulación los anticuerpos. Ok, estamos de acuerdo. Pero ¿y eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver que los anticuerpos que se encuentren en circulación no acepten todos los tipos sanguíneos? ¿Qué significa eso? Ahí, por ejemplo, si usted toma los O los A o lo quien ustedes quiera, es más, ¿usted qué tipo, conoce su grupo sanguíneo? Sí, ORH positivo. Excelente, perfecto. Me encantó que utilizara la nomenclatura del RH por este marcador del macaco rhesus y que es un relicto, ¿verdad? Algo que nos quedó de nuestra evolución, pero punto y seguido. Entonces, ¿usted es o no es una donadora universal? Yesenia. Pues sí. Según yo O sea, sí. pues sí, sí lo es. O sea que si usted me realiza una transfusión sanguínea a un servidor, ¿usted cree que me va a hacer algún daño o no? No. ¿Por qué razón? Um, pues por lo mismo de los anticuerpos. Bueno, yo presento anticuerpos, pero por alguna razón no me causan una respuesta inmune a su tipo sanguíneo. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Yesenia? Si usted me está haciendo una transfusión sanguínea, yo la recibo de muy buena fe y de muy buena, con toda gratitud, y mi cuerpo se lo agradece. ¿Por qué razón? Porque no tengo una respuesta inmune a su grupo sanguíneo. Ya nos dijo que anticuerpos. Bueno, yo tengo anticuerpos, pero ¿por qué no atacan a sus eritrocitos? Que me está donando y yo estoy recibiendo. Ahí es donde empieza la respuesta del complejo antígeno-anticuerpo. Yo sigo teniendo, todos tenemos anticuerpos. Y porque están en circulación, están patrullando, por si acaso algo llegase a presentarse de manera anormal, se adhieren a la superficie de estos invasores, es decir, bueno, en el caso de los eritrocitos, o de un procarionte, o de un eucarionte tipo protozoario, o tal vez un hongo. Pero en el caso del ejemplo que estamos mencionando de los grupos sanguíneos, si un servidor que es grupo ARH positivo y usted que es ORH positivo,
yo puedo recibir muy bien sus eritrocitos y estos van a realizar su función como si fueran míos, como si fueran propios de mi sistema, de mi organismo. Desafortunadamente no es a la inversa, o sea, si yo le dono sangre a usted, la voy a matar, bueno, ya saben que estoy exagerando, la voy a dañar más propiamente. O sea, yo sí puedo recibir de usted, pero usted no puede recibir de mí. ¿Por qué pasa eso? Ese fenómeno tan interesante, el famoso complejo antígeno-anticuerpo. Yo creo que con ese ejemplo nos va a quedar claro a todos. ¿Por qué yo sí puedo recibir su sangre y usted no puede recibir la mía? Yesenia, por favor. Digo, si se da por vencida, no pasa nada, ¿verdad? Podemos elegir a alguien más. ¿Se da por vencida? ¿Cómo? Pues sí. ¿Sí? Yo pensé que iba a decir, no, pues porque usted tiene una muy mala sangre y la mía es mejor. Bueno, no sé. Bueno, a ver, pues la vamos a dejar tranquila, ya la hostigamos demasiado. A ver, vamos con Ramírez Belmontes, Ana Karina. Muy buenos días, Karina, ¿nos escucha? Profe, ya me preguntó. Buenos días. Pero que como usted es bien abusadilla, por eso queremos que nos explique, para que todos los demás no tengamos duda. Usted, es más, vamos con su ejemplo. Por favor, Karina, ¿qué tipo sanguíneo es usted? A positivo. Pues bienvenida al club ARH positivo. Perfecto, muy bien. A ver, bueno, ¿por qué yo sí puedo recibir y usted también de nuestra sangre? Porque ambos somos A, somos compatibles. Ok, porque estamos manifestando las mismas credenciales o las mismas identificaciones y por lo consiguiente, qué buen ejemplo. Tanto usted puede recibir mi sangre como yo puedo recibir la suya. Y no hay ningún problema y estamos intercambiando y todos felices. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Karina. Ya ve, no fue tan complicado. Yo sé que usted es bien listilla y por eso le preguntamos. Ahora, entonces vámonos con Daniela Onsurbe Torres. Maja, buenas tardes. ¿Nos escucha? O ya se nos fue a comer paella. Hombre, pues es que la paella pues, es un platillo típico. No, profe, aquí ando. Excelente, por favor, Daniela. Entonces, iniciando, ¿qué tipo o grupo sanguíneo es usted? ¿O RH positivo? Excelente, en el caso como muy parecido o más bien igual que nuestra estimadísima Yesenia. A ver, por favor, Daniela, si yo necesitara y les pidiera, es que necesito de un donador porque pues necesito sangre, ¿verdad? Me van a operar o algo así. ¿Por qué yo sí puedo recibir su grupo sanguíneo o su sangre en general? Bueno, los eritrocitos de su sangre, de sus elementos formes, pero ¿por qué no a la inversa? Porque usted no puede recibir si yo le quiero donar mi sangre a usted. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, no sabría explicarlo, pero yo sé que yo solo puedo recibir de O. Ok, O sea, o sea, según yo. Y yo pues sí, soy donadora universal, pues, más, ok. pero no sé explicarlo. Muy bien, no se apure, ahorita le vamos a orientar y usted solita con sus propias palabras nos los va a explicar. Excelente, pero empezando por allí. Número 1, usted sí puede donarle a todos los seres humanos del planeta. No hay ningún problema, su sangre pues es muy buena, es donadora universal, es de la mejor calidad, bueno, entrecomillado de la mejor calidad, pero para ese propósito. Digo, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Yo la puedo recibir, todos sus compañeritos también, compañeras la pueden recibir y no va a haber ningún problema. Desafortunadamente, para usted no es receptora universal. O sea, sí puede donar a quien usted quiera, pero no puede recibir de quien sea. Ahora, ¿por qué sucede esto? Si se fija, todos, también nuestra compañerita Yesenia, en sus eritrocitos, pues no tiene que, digo, en términos burdos, está pelón el eritrocito. Hablando de los antígenos, o sea, de estas credenciales, de estos marcadores de superficie, de que se encuentran adheridos en las membranas, tanto su grupo sanguíneo como de nuestra estimadísima Yesenia no tienen esas credenciales o esas identificaciones. En el caso de nuestra estimadísima Karina y un servidor, sí tenemos, sí presentamos esas credenciales que nos identifican del grupo A. En el caso de usted y Yesenia, que son del grupo O, no presentan esas proteínas. Por lo consiguiente, pasan a nuestro sistema, tanto Karina como un servidor, y todos felices. Nuestro sistema inmune no actúa, no reacciona, no inicia la producción de anticuerpos, más que se mantienen estables los que ya se encuentran en circulación.
Y esto debido a, de nueva cuenta y recapitulando, que sus grupos sanguíneos de nuestra estimadísima Maja Daniela y tanto Yesenia no presentan estos, bueno, entrecomillado problemas. ¿Por qué? Porque no están esos marcadores, no están esas estructuras que me van a ocasionar el desencadenamiento. Por ejemplo, si ella, Daniela o Yesenia, reciben sangre de, por ejemplo, Karina y un servidor, que somos del grupo A, y se las queremos realizar la transfusión a sus organismos, las vamos a dañar, las vamos a, digo, en el peor de los casos. ¿no? La sangre. Exactamente. Sí, está ahí. Usted empezaría la proliferación, fabricación de anticuerpos. Todos esos eritrocitos que recibió los tiene que destruir. Su organismo los está identificando como invasores. Entonces, imagínese la respuesta que esto desencadena inmune en su sangre. ¿Por qué? Porque le estábamos introduciendo, de acuerdo con su sistema inmune, que pues para eso está hecho y así funciona, invasores que no le pertenecen a su cuerpo, a sus tejidos, que no son propios. Por lo consiguiente, pues le estamos dando en la torre, tanto a usted como a nuestra estimadísima Yesenia, porque tanto Karina como un servidor le estamos introduciendo eritrocitos que presentan estas identificaciones que dicen, pues yo soy del grupo A, pero su grupo sanguíneo dice, oye, pues yo no te conozco, yo no sé quién eres, yo no tengo nada de eso que tú tienes ahí en tu alrededor, en tu superficie. Entonces llegan los anticuerpos y empiezan a hacer su función, y los grupos A dicen, pero yo venía en son de paz, y los empiezan a reventar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, desafortunadamente, los que son del grupo O no pueden recibir de ningún otro tipo sanguíneo. Son únicamente entre ustedes, son un club muy selecto. No pueden recibir de ningún otro tipo sanguíneo. Nada más grupo O. No obstante, ustedes sí son tan dadivosos o dadivosas, en este caso, tanto usted como Yesenia, que nosotros podemos recibir sus eritrocitos de muy buen agrado y nos benefician y nos ayudan a mantener la homeostasis porque seguirían produciendo la hematosis al momento de nosotros estar realizando la respiración pulmonar, porque sus eritrocitos están perfectamente bien diseñados, igual que los nuestros, de nuestro grupo A, pero como no tienen esas identificaciones, esos marcadores, o bueno, más propiamente, esas proteínas que actúan como antígenos, atención, por eso la insistencia, usted misma, Daniela, y la dejo tranquila. Ahora, ya lo que le prometía, que con sus propias palabras lo iba a poder explicar. Entonces, de nueva cuenta, ¿por qué usted sí me puede donar sangre a mí y la puedo aprovechar, pero por qué yo no le puedo donar a usted y la puedo matar? Siendo extremistas. Porque no tenemos, bueno, yo lo veo como llavecitas, ¿no? Muy bien, está bien, perfecto. O sea que nosotros digamos que somos como la puerta, ¿no? Y necesitamos una llave en específico. Y solamente con eso nos podrían transferir, pues. O sea, no podemos aceptar ninguna porque nosotros somos, o sea, ninguna llave nos queda, pues. ¿Me entiendes? Ok, claro que sí, no me ríe de usted, sino que su ejemplo es que más o menos así lo entendí. Ay. Sí, no, perfecto. Y es de hecho muy bien, porque el complejo, de nuevo, digo, les recomiendo que lo anoten, ¿verdad? Porque esto podría convertirlo en pregunta de examen, que de hecho lo voy a hacer. El complejo antígeno, anticuerpo, efectivamente funciona como una llave y una cerradura. ¿Por qué? Porque el anticuerpo es la llave. Esta estructura que llega y se adhiere, se introduce, si gustan y prefieren, para que no se nos olvide, al antígeno. El antígeno es la cerradura. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar la llave, que en este caso es el anticuerpo. Entonces, en el caso de usted, por ejemplo, de nuestra estimadísima Daniela, su grupo sanguíneo O es una cerradura muy, muy específica. Y si nosotros le metemos, pues en este caso bueno, es que la llave, bueno, en términos generales, el antígeno es la cerradura. ¿Por qué? Porque este es el que me va a desencadenar la producción de llaves, que son los anticuerpos. Entonces, el anticuerpo llega y se introduce en la llavecita y es particular, es específico de ese antígeno. Por eso aquí estamos mencionando los diferentes grupos sanguíneos. Por lo consiguiente, si en el caso de usted y Yesenia, que son del grupo O, solamente entre ustedes se pueden transferir eritrocitos de su grupo, porque como tienen específicamente las características que se necesita para que funcionen en su torrente sanguíneo, porque todos los demás tenemos un montón de cosas pegadas en la superficie de nuestros eritrocitos.
Y si se las introducimos a sus organismos, lo que eso va a desencadenar es la producción de anticuerpos y por lo tanto la respuesta de la anafilaxis. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpresando en su sangre una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque se están detectando en sus organismos que nuestros eritrocitos son invasores. ¿Por qué? Porque están presentando proteínas ajenas, totalmente desconocidas para sus tipos de eritrocitos que mantienen en circulación. Entonces, sí, digo, es un poquitín complejo tratar de la llave y la cerradura. Más bien, el complejo antígeno-anticuerpo, eso sí, para que no se nos olvide, es una llave y una cerradura, para que no se lo relacionemos. El anticuerpo sería la llave. ¿Por qué? Porque llega y entonces ahora sí se introduce y ya no se sale. ¿De dónde? De su antígeno, que bien puede ser una célula, un procarionte o un fragmento, una proteína, porque ya sabemos y entendemos muy bien que el mayor constituyente estructural de toda célula, de todo ser vivo, son las proteínas. Entonces, complejo antígeno, cerradura, anticuerpo, llave. Llega el anticuerpo y se mete en su cerradura, es decir, en su antígeno. Entonces, en su caso, para terminar y para concluir con los ejemplos de las transfusiones de los grupos sanguíneos, usted, es decir, tanto Yesenia como usted, Daniela, pueden donarnos a todos. ¿Por qué? Porque no tienen esos problemas de que tienen adheridos y pegados todos este montón de proteínas alrededor de sus eritrocitos. Por eso les decía, está pelón, pues, en términos burdos. Si lo comparamos, de hecho, aquí está representado gráficamente, tanto de todos los demás grupos A, B o su combinación, tienen todos estos, es problemático, tienen, pues, digamos, estas identificaciones, estos pasaportes que le exigen a los demás organismos, mira, yo soy fulanito de tal, y se identifican como grupo A o grupo B o la combinación. Y cuando ingresan a su sistema, entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque los reconocen como polizones, como invasores, como migrantes que no deberían de encontrarse en el torrente sanguíneo. Y por eso no pueden recibir, tanto usted, Daniela, como Yesenia, grupos A, como un servidor y Karina. Pregunta general, ¿alguien de aquí tiene grupo sanguíneo B? O AB, que es más raro, de hecho. Pero creo que la mayoría somos B, B de bueno. Ajá, perfecto. Miren, entonces ahí está, ya se nos sumó al ejemplo. Tanto los del grupo A, los del grupo B, no podemos transferirle nuestros eritrocitos a ya sea a Daniela o a Yesenia, porque entonces vamos a iniciarles un proceso, una reacción inmune, una actividad inmune. Pero por el contrario, tanto Yesenia como nuestra estimadísima Daniela sí nos pueden donar sus eritrocitos, porque ellos van a circular sin problemas. Se camuflan si gustan y quieren. ¿Por qué? Porque no presentan todos estas identificaciones o estas proteínas de superficie en sus membranas que puedan ser reconocidos como invasores y que por lo consiguiente se inicia el complejo antígeno-anticuerpo. Ya nos queda, bueno, según yo, ¿verdad? Entonces, para terminar con usted, por favor, Daniela, ¿qué es un antígeno? La última y nos vamos. Es, o sea, desencadena la respuesta inmune. Exacto, así de sencillo, así de muy perfectamente bien para que lo relacionemos y no se nos olvide. Todo aquello que nos desencadene la respuesta inmune. Y por lo consiguiente, la conclusión es que van a producirse anticuerpos. Ese es el famosísimo complejo antígeno, me desencadena la respuesta inmune, anticuerpo, la llave que llega a la cerradura. Y como usted, su grupo sanguíneo, no presenta antígenos, por esa razón podemos recibirla. Pero como nosotros, el grupo A o el grupo B o la combinación, sí presentamos antígenos que puedan iniciar y desencadenar la respuesta inmune en su sistema, por esa razón no puede recibir nuestra sangre, únicamente su propio grupo sanguíneo. Así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro entonces con todos estos ejemplos lo que hemos platicado del antígeno anticuerpo? Sí, profe. Va que va, perfecto. Pues entonces nada más me resta agradecerles a todas y a todos ustedes por su participación, por su asistencia y su paciencia. Y cuídense muchísimo, por favor. Nos estamos viendo el día de mañana, ya jueves, último día de la semana, para que se puedan ir de vacaciones. Como lo acordamos, pues el sábado se los dejo libres. Entonces, cuídense muchísimo, por favor. Nos vemos mañana para que ya empiecen sus vacaciones. Y hasta entonces. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. De nada. Gracias a Gracias, ustedes. profe, bye. Cuídense, que estén bien. Bye.